A continuación en Fides, Vida y Esperanza y San José TV, La Alegría de Catequizar, una presentación del Centro Nacional de Catequesis. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar mi mayor enemigo y mirarlo en ti. Yo creo en tu resurrección, porque tengo paz en mi corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que hasta moriste por mí. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo que tú, Señor, vivirás en mí. Yo creo que tú, Señor, vencerás en mí. Yo creo que tú, Señor, morarás en mí para siempre, Señor. Yo creo en tu resurrección, porque ni el dolor ni mi propio error, ninguna angustia podrá separarme de tu amor. Yo creo en tu resurrección, porque todo lo puedo con tu amor, porque sé que cuidas de mi vida mejor que yo. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en la fuerza de tu vida. Creo que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó más tu gracia. Creo en la fuerza de tu pequeña semilla en nuestro corazón, que da el 100 por 1. Creo que vives en nosotros. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Hermanos, bienvenidos a un programa más de La Alegría de Catequizar. Continuamos hablando de la planificación, acompañados de Adriana, de Secretaría de Dirección, de Mónica, del Departamento de Formación, y Elvia, del Departamento de Ediciones, aquí de Senacat. La semana pasada no nos alcanzó el tiempo para hablar de los interlocutores, estuvimos hablando del contexto. Entonces hoy pues vamos a estar conversando de este paso número 7, ¿verdad? De la planificación, paso número 7. Entonces, bueno, bienvenidas. Gracias, bienvenidos a todos, y qué dicha volvernos a encontrar por este medio. Muy bien. ¿En qué consiste el paso de los interlocutores? Bueno, ¿Qué es? Bueno, este paso lo que pretende es describir, que el catequista tome su planificación y aquí describa lo particular de su grupo de catequizandos.
Entonces, porque no podemos centrarnos, y como lo vimos la vez pasada, solamente en una persona o en una situación, ¿verdad? Sino que tenemos que tener como una mirada global y, por ejemplo, describir, bueno, mi grupo es un poquito hiperactivo, ¿verdad? O es muy activo, porque eso es importante para que el catequista pueda asumir ese encuentro y pueda intercambiar después actividades activas y pasivas y todo este asunto. Pero lo que aquí se pretende es describir al catequizando conforme al eje. Otra vez volvemos, el punto de referencia es el eje, porque el eje nos va a permitir a nosotros identificar en el ser, saber y saber hacer ciertas competencias o habilidades y actitudes que yo quiero y conocimientos que yo quiero potenciar en ese catequizando. Entonces, sí, porque ya hemos hecho, hemos hecho el diagnóstico, ¿verdad? O sea, ya nosotros conocemos a nuestra gente, conocemos a nuestro grupo, ya sabemos de lo mismo que hablábamos hoy hace 8, ¿verdad? De las situaciones que están viviendo, cuál es la situación familiar de cada uno de ellos. Entonces todo eso, pero como bien lo apunta Mónica, lo vamos a centrar en cada encuentro, en cada planificación, de acuerdo al eje, e incluso por las edades, obviamente. Por eso es que hay que conocer también al interlocutor, porque recordemos que nuestra catequesis aquí en Costa Rica está dividida en 3 etapas: la infantil, la juvenil y la de adultos, pero entre esos hay diferentes edades. Entonces igual tenemos que saber muy bien, conocer muy bien de cuál es la edad en el nivel en el que yo estoy impartiendo, hacia qué clase de niños, qué de jóvenes, qué de adultos necesito, ¿verdad? Entonces, de ahí que en las guías tengamos todo un apartado que habla sobre el perfil o las características de nuestros interlocutores. Así es que es muy importante, y de nuevo reiteramos, leer. Sí, porque como él bien lo menciona, tenemos que conocer cuál es el desarrollo físico, el desarrollo moral, el desarrollo cognitivo, el desarrollo psicológico, religioso. Bueno, ahí en cada una de las guías viene esa información. ¿Que le hará falta? Claro que sí, por eso nosotros también vamos a leer y vamos a investigar. Y entonces, pero con esa información propiamente, ya vamos a poder identificar cada una de las actitudes y acciones que los catequizandos van teniendo. Sabiendo también que no vamos a aplicar alguna tarea, alguna actividad o alguna situación particular a todos los catequizandos, porque también dentro de ese análisis y ese diagnóstico que hemos hecho de nuestros catequizandos, vamos a aprovechar para decir, bueno, esta actividad del grupo tal vez 3 no pueden realizarla, porque no pueden brincar, digamos, si es hacer alguna actividad de correr o de brincar. Entonces decimos, bueno, tantas personas no la van a poder realizar, voy a tener que cambiar esa actividad con el fin de que todo el grupo se sienta integrado, todo el grupo sea participativo. Entonces, pero vamos conociendo qué es lo que ellos pueden hacer, qué actividades, cuál es su capacidad motora para realizar algunas actividades, y entonces decimos, esta actividad que estamos planificando, si se ajusta o no se ajusta a este catequizando. Porque también, él me decía, algunas edades podemos encontrarnos que vamos a tener dentro del mismo grupo chicos de diferentes edades o adultos de diferentes edades con diferentes realidades, y tal vez sí, unos han vivido cosas parecidas y otros no. Eso especialmente en la catequesis de adultos, ¿verdad? En la catequesis de novios, en la bautismal, y ahora con la propuesta de la catequesis de iniciación para la vida cristiana. Entonces, ¿qué tenemos? Que hay adultos jóvenes de 20 años y hay adultos de 40 a 45, ¿verdad? Que ya su vivencia es totalmente diferente. Entonces eso es lo importante de conocer ese grupo. Claro, de hecho, recién a inicios del mes se suspendió la catequesis, ¿verdad? Debido a el asunto de las lluvias y las inundaciones, y que los niños estaban con muchos problemas respiratorios en las escuelas, y por supuesto que todo eso afecta también a nosotros, al asunto de la catequesis, y al menos arquidiocesanamente se envió un comunicado de que se suspendía la catequesis. Bueno, ¿verdad? de hecho, solamente Cartago no suspendió. Todas las demás diócesis hicieron. Imagínate, a nivel nacional. Entonces ahí es donde voy. Si nosotros ya conocemos nuestro grupo de interlocutores, entonces ahí podríamos haber discernido
doy la catequesis virtual, o sea, por medio ahí de una plataforma, o la suspendo y al próximo entonces uno ambos, o yo sé que ellos tienen la posibilidad de venir un día extra o qué sé yo, pero es que es eso, es conocer el grupo que yo tengo para poder discernir sobre las situaciones que se presentan. Retomando todo lo que nos dicen las compañeras, estas situaciones tienen que ver mucho con las etapas de desarrollo. Entonces, Adriana nos ponía un ejemplo en cuanto a lo motor, pero también es importante conocer cuáles las etapas que tiene la persona en el desarrollo cognitivo, por ejemplo, ¿verdad? Y a veces nosotros planteamos, y nos pasa hasta en la misma formación de catequistas, planteamos actividades que tienen un nivel cognitivo muy alto, de mucha análisis y reflexión, y tal vez vemos que el grupo no tiene o está en un proceso, no ha desarrollado, por ejemplo, los niños que apenas están en un nivel más bajo, ¿verdad? Más bajo me refiero a cuanto a la asimilación de razonamiento, porque ellos aprenden jugando de otra forma, ¿verdad? Esas son formas, y por eso tenemos que identificar entonces cuáles son las fortalezas y debilidades del grupo como tal, precisamente como decían las compañeras, haciendo un diagnóstico, pero entonces y leyendo también las indicaciones que trae, las orientaciones en cuanto al desarrollo de la persona, que es algo muy general, como lo mencionó Adriana, y que nosotros también podemos profundizar buscando, pero lo más importante es conociendo al catequizando, ¿verdad? Porque la persona está marcada por una situación interna que también tiene su propio aprendizaje por su desarrollo genético, por la herencia genética, y también por algo externo, que como vimos en el anterior diálogo, muchas gracias, vemos que el contexto influye también en ese aprendizaje. Claro. Yo entendía que el interlocutor, yo tomo la guía y ahí vienen las áreas de desarrollo y entonces yo valoro cuáles son las que puedo potenciar en el encuentro que estoy planificando. Es que eso va a variar, porque por ejemplo, si estamos hablando del desarrollo físico, no solo vamos a encontrar ahí en las guías cuáles son los cambios físicos que cada una de las personas tiene, sino también cuál es su capacidad para adaptarse a actividades de acuerdo a la condición y preparación física que tiene. Entonces también el catequista tiene que saber orientar eso, sí, qué es lo que está pretendiendo, algo de solo conocimiento sobre el desarrollo y los cambios físicos que todos hemos tenido, o todos ellos, nuestros catequizandos, y los que nos van a tener, exactamente, o si es algo que va a ir directamente con la capacidad de acción que tiene la persona. Entonces tenemos que definir eso, o como Mónica decía, bueno, la capacidad cognitiva, que quiero yo, o cómo yo quiero que aprendan una cosa, o cómo los voy a inducir, por ejemplo, a la oración, ¿verdad? Porque algunos será que los vamos a inducir porque la capacidad de esa persona va a ser mayormente desarrollada a través de la vista, otros a través de la escucha, otros a través de no sé, tal vez solo viendo alguna película o algún corto. Tendríamos que valorar eso, ¿verdad? Porque todos, como bien Mónica lo dice, como aprendemos de diferentes formas, ¿verdad? Entonces eso hay que valorar. De hecho, por eso nuestras guías, ¿verdad?, las que elaboramos aquí desde el Centro Nacional de Catequesis, pues obviamente no están centradas a un tipo de persona, sino a lo general, ¿verdad? Entonces, las estrategias que proponemos, las diferentes modalidades que se proponen, es eso, por eso es una guía, usted tome esa, pero si de acuerdo ya usted conociendo a sus interlocutores, viendo la realidad, lo que hablábamos hoy hace 8 sobre el contexto, viendo la realidad que se está viviendo, estas estrategias, esta forma que se me presenta aquí no me va tan bien, yo puedo buscar otras, pero por eso es necesario que conozcamos a nuestros interlocutores y sabiendo que interlocutores también tenemos de todas las edades, ¿verdad? Porque la catequesis es para todas las edades, desde que nace hasta que muere. Entonces hay que saber también específicamente qué interlocutores tenemos, e incluso ahora que hablabas esa de la forma de aprender, recordábamos, pues nosotros hemos estado aquí hablando mucho, ¿verdad?, de la planificación de la catequesis, pero todo encuentro formativo
también se hace igual, ¿verdad? ¿Y cuáles son nuestros interlocutores en los encuentros formativos? Los catequistas. Entonces estamos hablando de otro tipo de interlocutor. Que es incluso más variado, ¿verdad? Porque hay de todas las edades. Hay de todo. Y no solo que hay de todas las edades, con un aprendizaje que ya traemos, que entonces muchas veces puede hacer que nos abra la mente a querer aprender nuevas cosas, a modificar lo que ya hemos aprendido y desaprender, o a veces definitivamente que somos, digo yo, como un bombillo, cerraditos, que no hay forma, y entonces empezamos a decir, y esto ocurre mucho con nosotros los adultos, desgraciadamente, ay, pero si ya lo hacíamos así, eso funcionaba, ¿para qué cambiar? No nos compliquemos, no, ya yo sé. Eso que hace no funciona, eso no nos va a servir de nada, la gente, ¿verdad? Porque ya tenemos también una serie de limitaciones mentales que nos impiden que podamos seguir avanzando. Entonces, o además que se adelantan. Usted va a tocar un tema y no, qué sé yo, usted quiere empezar ahí por la experiencia humana, pero ya ellos se adelantan porque ya creen que ya sabe para dónde va usted, que esto va a llegar a esta experiencia fe y a esta respuesta. Trabajar con los adultos es todo un reto para nosotros, empezando por nosotras mismas, ¿verdad? Porque a veces inclusive estamos en una reunión planificando algo y las tres estamos totalmente, o los cuatro cuando Pedro participa, ¿verdad? Con pensamientos diferentes. Y a veces a uno le cuesta soltar que la idea de uno no es la mejor, o que el plan que uno tiene es el mejor. Eso nos pasa, ¿verdad? Pero también inclusive eso, vean que en la catequesis no es solamente conocer, especialmente para los coordinadores o formadores, no es solamente conocer el catequizando que tiene, sino también a su grupo de catequistas, porque tan variopintos somos, ¿verdad? Que tenemos que conocernos muy bien entre nosotros, en nuestra comunidad de catequesis parroquial o vicarial o en lo diocesano, ¿verdad? Y que también tenemos estas particularidades. Los grupos de formadores y de catequistas son diferentes en la diócesis de Tilarán, Liberia, por supuesto, que aquí en la arquidiócesis, o que en Cartago o Alajuela. ¿Por qué? No porque vamos a tener diferentes, que somos más inteligentes unos que otros, o que somos más hábiles unos que otros, no, es que la realidad es diferente. Allá, por ejemplo, en Tilarán es una zona que se dedica mayormente a la agricultura, el turismo, ¿verdad? Y aquí en San José es todo lo urbano, aquí ya nadie quiere ir a recoger el café ni los bananos, nadie quiere ir a trabajar en eso, por ejemplo. Entonces tenemos que analizar también cuál es la realidad que tiene el catequizando dentro de eso, como Mónica lo decía, dentro de la sociedad, dentro de la cultura, ¿verdad? ¿Qué servicios tengo y a cuáles puedo entonces, de cuáles de ellos me puedo valer para abrir la mente también a los hermanos catequistas? Yo quiero contar algo que yo soy catequista, bueno, en mi parroquia sirvo como catequista de adultos, de iniciación cristiana para adultos. Y una experiencia que tuve con unos adultos de hace unos años, que claro, como a mí no me gusta el fútbol, yo no estoy pendiente del fútbol, ¿verdad? Y ese día había un clásico. Y era un viernes, nosotros damos allá los viernes la catequesis. Y un catequista, claro, me va recordando como el miércoles antes, ¿verdad? Ay, es que este viernes hay partido, ¿y será que la gente llega? Como son adultos, evidentemente, y yo, claro, no tomamos, hablando del contexto de 18, no tomamos en cuenta esa realidad, que podía haber sido. Bueno, pues, ¿qué más da? Y pregunté, ¿verdad? Pues no para suspender, pero sino de que, hay como más o menos para medir el ambiente, sí. Gracias a Dios nadie estaba con el asunto del partido. Pero ven, son cosas que saltan, que hay que conocer al interlocutor también. Si hubiéramos hecho habrá que poner en el diagnóstico también de a qué partido le va, ¿verdad? Digo, a qué equipo le va, le gusta el fútbol. Sí, todas esas cosas hay que ponerlas, ¿verdad? Hay que conocer el interlocutor. Precisamente entonces, conocer los intereses y las necesidades de los interlocutores nos permiten a nosotros realizar algo que siempre marca muy bien Adriana, las tareas de la catequesis. Y una de estas, para que la catequista, qué importante conocer al interlocutor, porque una de las tareas es formar comunidad. Y precisamente yo conociendo al interlocutor como persona y en relación con el otro,
me va a ayudar a mí entonces a proponer estrategias o actividades que ayuden a fomentar esa convivencia, esa comunión, esa fraternidad, porque ¿cuál es el fin de la catequesis? Insertar a la comunidad, o sea, sería válido hacer una pequeña comunidad, ¿verdad? poner un videobeam y ver el partido juntos. Claro, ¿sí? Sí, pero es que eso Hacernos es hacernos cortitas. Exacto. No, pero realmente podríamos partir hasta de esa experiencia Hasta humana, hasta con comida y todo, ¿verdad? Porque es el compartir. Bueno, eso es importante. Sí, Siempre el compartir. siempre el compartir genera ese diálogo, esa intimidad con el otro, que al final eso es lo que nos interesa, que cada vez nos cimentamos como una comunidad de culto, de amor y de felicidad. Sí, no satanizarlo para que no sea un grupo social, pero que siempre hayan elementos. Sí, claro, es importante. Yo quería aportar algo con respecto a lo que decían ellas antes de que Mónica hablara de las tareas, y es que en el conocimiento de los interlocutores nosotros tenemos que también tener una pauta a la mitad del camino, al cuarto del camino, a la mitad o casi al final. Y es porque la realidad de cada uno de nosotros cambia constantemente, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos quedarnos con una percepción o con lo que hemos hecho en el diagnóstico previo a la entrada de la catequesis y lo que tenemos a mitad del camino, ¿verdad? Por todas esas realidades que hablábamos en el contexto la semana anterior, ¿verdad? Lo que nos va afectando, ¿verdad? Que al niño, al joven, le cambió la voz. Exacto. Y entonces los compañeritos, los hermanos, le hacen bullying, lo vacilan, ¿verdad? O la niña desarrolló, y entonces pasan esas situaciones, o al adulto, ¿verdad? Que terminó con la novia o que se divorció, se separó. Cualquiera de estas situaciones cambia de verdad la forma en que nos vemos, la forma en que vamos a empezar a actuar, condicionan. Todas estas situaciones condicionan la forma en que yo voy a seguir desarrollándome, en que voy a interactuar con los otros. Entonces es bueno que también a mitad del camino, yo propongo, ¿verdad?, que a mitad del camino estemos pendientes de cómo, si ha habido un acontecimiento importante en la vida del otro. Es importante incluso lo que estás aportando, porque, bueno, a mitad de camino, como decís, ya hay otro tipo de confianza con el catequista. Ya se han estrechado algunos lazos. Así es que tal vez lo que no nos dijeron al principio, porque yo por si no conozco a esta persona, ya ahora sí se van a abrir, ya ahora sí van a comentar, y hay que cambiar. Exactamente. Entonces, el interlocutor. Esto tan valioso hay que escribirlo en el diagnóstico. Es que el diagnóstico no es una hojita de información tipo caja del Seguro Social, no. Tiene vida. Sí, para alguien, ¿verdad? Es una persona, exactamente, es una persona cambiante. Todos cambiamos. No somos el mismo de ayer ni hace 2 meses, ¿verdad? Y también como grupo. Entonces el catequista tiene que registrar. Por eso es tan importante que usted tenga el portafolio Mi Vida del Catequista. Se lo recomiendo. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Tiene que registrar ese crecimiento que nos menciona Adriana. Por eso después hay otro paso que es de evaluación, donde vamos a evaluar ese proceso. Pero precisamente es describir, porque vea, la memoria a veces falla, ¿verdad? Entonces, ojalá escriba. Después de cierta edad. Sí, ¿verdad? Sobre todo en octubre usted pone, mira, veo una actitud más madura de parte de este interlocutor. Sí, el que entra no es el que sale. Exacto. Es un hecho. O formamos o deformamos, pero cambia, ¿verdad? No. Obviamente siempre creciendo en la fe, ¿verdad? Pero es sumamente importante. Tal vez podemos dedicar un programa a hablar del diagnóstico, ¿verdad? Porque no lo hemos... Eso me parece muy y así nos invita a que nos cuesta. Bueno, vean ustedes, hermanos, que es una riqueza enorme lo que se genera con la planificación. No solo asegurarnos de hacer una transmisión fiel del Evangelio y del acontecimiento fundante de nuestra fe. A mí me gusta esa frase que le oía al padre Jafet decirla siempre, es que es el acontecimiento, de verdad, lo que marca la vida de cada uno de nosotros. Vean cómo se enriquece. Con el diálogo vamos sacando cosas y vamos sacando, ¿verdad? Ideando y generando y facilitando el proceso para todos, ¿verdad? No es algo que solo me lo facilita a mí como catequista o como formador o agente pastoral en cualquiera otra de las áreas de acción del proceso evangelizador, sino que enriquece definitivamente la vida de cada uno de nosotros. Y bueno, esto de que usted dice que se ha profundizado, como surge todo con el diálogo, en la hojita es un campito pequeño, ¿verdad? Más bien estos son los pasos más pequeños, ¿verdad? No son los más grandes, pero vean que todo tiene una profundidad, ¿verdad? Una razón de ser. Y claro, en la hoja de planificación se pone algo resumido, algo al punto, pero hay que entender todo esto para poder
Sí, bueno, completar perdón. finalmente. Sí, el instrumento en sí sigue siendo igual que todo lo que generamos desde aquí, una guía. Una guía. ¿Verdad? Usted, o sea, el catequista lo toma, lo digita o lo hace a mano, como quiera, de acuerdo a los espacios que ocupe. Exacto. Porque lo importante es que tenga ahí por escrito y pueda estar leyendo y releyendo para tal vez incluso para modificar el encuentro, pero acordemos que es para el encuentro, no es para todo el proceso. Porque también recordemos, ese instrumento tiene que ser destruido, así como Misión Imposible, ¿verdad? Después de 20 segundos se destruye una vez terminado el encuentro, porque no se vale, o sea, las circunstancias cambian, todo cambia, por eso es necesario que siempre tengamos eso en mente. No va a ser el mismo instrumento que yo hice para el proceso 21-22 el que voy a ocupar para el 22-23, porque no es. Perdón, ya vamos cerrando, entonces si tienen alguna cuestión ahí que quieran complementar de este tema. Bueno, a mí me gustaría nada más decirles que conforme vamos haciendo la planificación, cada semana nos vamos haciendo más expertos, de hecho, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja. Al principio tendremos que anotar todo, ya después vamos a tener este ojo crítico que Mónica nos decía y entonces vamos a poder agilizarnos en la forma de planificar. De hecho, eso mismo que decís, nos vamos convirtiendo en más críticos, más sensibles, como decíamos hoy hace 8, que es lo que ocupamos, una de las grandes competencias de un catequista. Sí, quería aportar que el interlocutor es ese catequizando, es esa persona que queremos llevar al encuentro con Jesús. Entonces vean lo importante nosotros como mediadores de la palabra. Muy bien, hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Quedamos para la próxima semana con el paso número 8, la ruta del encuentro y la valoración, ¿verdad? Porque ese es más pequeñito. O sea, ¡Ah, ya veas! La ruta del encuentro la ruta es muy larga. Sí, ese es el paso más pesado. Con suerte se nos van 10 programas. Pero esperamos contar con su presencia, ¿verdad? Para que esto siga teniendo sentido. Es con mucho cariño desde el Senacat para todos los catequistas y para todas aquellas personas que quieran conocer más de lo que hay en torno a la catequesis. Feliz tarde, muchas gracias. Hasta luego, bendiciones.